placer charlar con él. El aplauso para el doctor Daniel Radío. Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, ¿se casó alguien? ¿No viste que le ponen las latas en el auto? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Descansando? Muchas gracias por la invitación. No, para No, nada. para nada, ¿no? No, claro. ¿Cuándo? Como no se puede hablar de política, vine de Clark Kent. Seguro, está bien por eso, vino de un particular. Acá los lentes y Sí, me está transformo. perfecto. Nunca entendí cómo no se daban cuenta que era él. Pero bueno, no importa. Doctor, salieron unos números, ¿no? Que hablan del consumo. Ah, ¿no era para cantar? Ah, bueno, No, si no. usted quiere al final del Me programa. ilusioné. yo. Sí, tenemos una nueva encuesta Una nueva encuesta de consumo en población general. No, Esta encuesta que abarca. toda la población entre 15 y 65 años en poblaciones de más de 10.000 habitantes en todo el país. Y es una foto que, digamos, que constituye la película con las encuestas. Esta es la octava encuesta que hacemos en este sentido, ¿no? ¿Esta encuesta desde cuándo? Desde 2001. En realidad hubo dos previas, pero que no tenían el mismo rigor, digamos, pero desde 2001 se hace seriamente. O sea que se puede hacer un comparativo Totalmente. después, antes y después de la Eso es lo que- legalización. Sí, y no solo, ¿no? Y también, A ver. claro, porque en realidad se empezó a medir mucho antes de que se pensara en la regulación del cannabis. Se empezó a medir en 2001 y entonces, sí, nos permite hacer la curva, digamos. ¿Y hay números que cambiaron mucho? ¿O en algunos mejoramos? Cuando hablo de mejoramos, ¿es de la baja del consumo o estamos cada vez peor? No, no. En el cannabis, por ejemplo, que es como, digamos, el tema que está más arriba de la mesa, la encuesta muestra que desde hace 6 años el consumo no aumenta, está estable. Estable. Sí, sí. Dije desde hace 6 años, sí, porque la última había sido en 2018 y los números son casi iguales. Cuando preguntamos si alguna vez en su vida consumió cannabis, ahí hay un discreto aumento del 30 al 32%, que eso es lo que nosotros llamamos el consumo experimental. Es que alguna vez probó. Para ver qué pasa. Ahí está. Y después el consumo habitual, que es en los últimos 30 días o en el último año, los dos bajan. Lo cual contradice un poco el imaginario popular, digamos, de que estamos viviendo. Y esto se produce ahora. Si nosotros miramos la gráfica desde antes, desde el año 2000 para acá, el consumo aumentaba. Y siempre aumentó. Y cuando se reguló el cannabis en 2014, ese aumento no varió, siguió aumentando más o menos igual, que es lo que pasa en casi todos los países de la región. Pero ahora en esta última encuesta se produjo un aplanamiento de la curva, digamos. Una meseta. No sé si da para decir que baja, porque baja muy poquito, pero efectivamente baja. Y tengo entendido que varió un poco, no sé si llamarle calidad de lo que se vende en las farmacias. Solo de lo que se vende en las farmacias, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Nosotros incorporamos hace 1 año y medio más o menos una variedad nueva que tenía un poco más de THC y ahora incorporamos otra más, también con más THC. Pero no es que se haya incorporado al mercado uruguayo, eso ya existía en el Uruguay, lo que pasa es que no se vendía en las farmacias, pero ya la tenían ya tenían clubes, variedades parecidas o también los autocultivadores tienen, pero no estaba accesible para quienes compran. Y bueno, ahora lo incorporamos en eso. La otra cosa, que el otro dato también vinculado al cannabis es el tema de la percepción de riesgo. Ustedes van a escuchar que muchas veces la gente dice, desde que se reguló disminuyó mucho la percepción de riesgo. Porque yo sé, porque me dijo un profesor o porque un maestro le dijo a los... Y en realidad la percepción de riesgo también se puede medir. Y la percepción de riesgo venía bajando justamente hasta que se reguló. Vamos a explicar qué es la percepción de riesgo. Ahí está. La percepción de riesgo es preguntarle a la gente, ¿usted sabe que es arriesgado consumir cannabis, que es peligroso? Saber si la gente tiene sabe conciencia que de puede traer efectos secundarios o Sí. problemas. Vamos a aprovechar para decirlo que ningún consumo es inocuo, que cualquier consumo tiene riesgos, ¿no? Esa es la primera cosa que vamos a decir. Bueno, eso se consulta y se mide. Y la percepción de riesgo venía bajando en el Uruguay, como en todo el mundo, insisto, hasta 2014. Y en 2014, por lo menos en Uruguay, el consumo, la percepción de riesgo se ha estabilizado, inclusive en esta última encuesta aumenta un poquito. Y tiene lógica, porque desde que se regula, el tema está arriba de la mesa. Y se habla más del tema y entonces la gente sabe más. Contrariamente a lo que uno cree, que porque se reguló la gente sabe menos. La gente sabe más. Yo siempre digo, ¿cuándo sabe más la gente
de los daños que produce el cannabis? ¿Ahora o hace 40 años? Ahora. Ahora. ¿Y cuándo consume más? ¿Ahora o hace 40 años? Ahora. Ahora. Saber que hace daño no necesariamente protege, Sí, sí. pero sí hace que la decisión sea libre, ¿no? Ahora vamos a entrar en algunos otros detalles sobre el cannabis Sí. y otras drogas, pero si ponemos al cannabis, la cocaína y el alcohol, el flagelo más grande, hablando de consumo, es el alcohol. Ahí nosotros tenemos dos nudos problemáticos, yo te diría, en la población general, sin pensar en especie. Uno es el alcohol, notoriamente ese es el problema cuantitativo que tenemos, es el que produce más problemas de salud, más problemas económicos, de ausentismo laboral, de deserción escolar, porque también se empieza a consumir muy joven, más problemas de violencia y particularmente de violencia de género. Todo eso están asociados con el consumo de alcohol. Ese sería el problema cuantitativo. O sea, a ver, perdón, pero entiendo que el consumo es de muy joven, muy... Sí, ahora no me acuerdo cuál es la edad de inicio promedio de alcohol, pero es la que se inicia más joven también, ¿no? Porque es una droga muy aceptada socialmente, ¿no? A ver, yo no sé, pero hay prácticas antes, había prácticas del tipo de tomar vino con azúcar, los niños, ¿no? En alguna vez se hizo esas cosas. Eso, aunque se ha abandonado esas prácticas, igual persiste el hecho de que sea aceptada socialmente. Está prohibido el consumo en menor de 18 años. Todos sabemos que igual se consume, ¿no? Y la venta y eso vale para el alcohol y vale para el cannabis. Sigue esa reglamentación de que después de las 12 también no se puede meter alcohol. Sí, no se puede. Entonces, ese es el problema cuantitativo. Y el problema cualitativo que tenemos es la pasta base de cocaína, que se introdujo en el país en este siglo. Y digo que es cualitativo y no cuantitativo porque a pesar de que los casos son relativamente pocos, seguramente son en el entorno de 15.000 personas en Uruguay que consumen pasta base, los efectos son devastadores, ¿no? Entonces, totalmente. Ahí tenemos como diferencia. Un tema cuantitativo que afecta a gran parte de la población. 9 de cada 10 uruguayos alguna vez probó alcohol y 7 de cada 10 tomó en el último año y 5 de cada 10 tomó en el último mes. Pero en la pasta base, que son pocos, el efecto es devastador. Tengo entendido que una de las cosas que a usted, por ejemplo, no le gustan o no está de acuerdo es que los consumidores de cannabis estén controlados, estén registrados. Sigue con esa idea y además yo hoy lo hablaba con una parte de la producción y decíamos también, bueno, ¿por qué no un control de la gente que toma alcohol? Sí. Ponele. Yo soy de la idea de que el Estado no tiene que tutelar los consumos de las personas. No tiene que tener un registro como ahora de quién compra el cannabis. Está bueno que a los adultos los tratemos como adultos. Y entonces me parece que estarle tomando los datos personales porque van a pitar un porro, además es como desmedido, ¿no? Uno puede tomar vino del pico hasta desmayarse y nadie le pregunta cómo se llama. Si va para fumar una pitada, tiene que dejar el número de cédula. Parece como una cosa incongruente. No estoy sugiriendo que controlen a los tomadores de alcohol, no estoy sugiriendo eso, pero sí estoy diciendo que parece como desproporcionado. Insisto, yo creo que las personas hay que tratar a los adultos como adultos. Y entonces me parece que las personas no tienen por qué estar dando su número de cédula como si nosotros los autorizáramos a consumir cannabis. Y esto tiene que ver con que igual es una etapa de transición, que salimos, en respecto del cannabis, salimos de la prohibición, ¿no? La prohibición de todas las sustancias psicoactivas, de todas las drogas, trajo aparejado una cosa que vivimos en el mundo contemporáneo, que es canilla libre de drogas. Desde que las drogas están prohibidas, hay canilla libre de drogas. Todos sabemos que la boca de venta nos queda como lejos a 10 cuadras. A todos, en cualquier lugar que estemos, en el mundo. En el mundo. Todos sabemos que la boca de venta, y eso es consecuencia de la prohibición, porque el día que decidimos prohibir, decidimos darle el negocio a organizaciones criminales que diseñaron, que como tienen muchos recursos y ningún escrúpulo, diseñaron un sistema de producción y de distribución más eficiente que cualquier red de pagos. Y entonces logramos a través de la prohibición que la droga esté más accesible que nunca. Ninguna persona del mundo, viva en Montevideo, en Buenos Aires, en Tegucigalpa, en Moscú, en Ottawa o en Myanmar, se queda sin consumir si quiere consumir. La mayoría de la gente que quiere consumir sabe dónde la consigue. Es más, algunos que no queremos también sabemos a veces dónde se consigue.
vas a internet y es Es increíble. Ahora, ¿la solución está en legalizar? ¿Habría que legalizar la cocaína? A mí no me gusta hablar de legalizar porque legalizar implica que el estado natural de las cosas es la prohibición. Históricamente las drogas no estuvieron prohibidas hasta hace más o menos un siglo. Nunca estuvieron prohibidas. Hace un siglo a la humanidad se le ocurrió hacer un experimento que fue prohibirlas. Y entonces, como ya pasó un siglo, estamos en condiciones de comparar cómo nos fue con ese experimento y cómo nos iba antes. ¿Cuándo nos fue peor? Lo que pasa es que estando prohibida es un gran negocio. Es un gran negocio y nunca tuvimos tanta variedad, tanta cantidad de droga y nunca tuvimos tantos problemas de salud y ahora agregamos los de seguridad pública, que antes no existían, los agregamos gracias a la prohibición también. Todo eso son males de la prohibición. El problema es que a la prohibición se entra fácil, pero se sale difícil. Porque, insisto, porque les dimos el negocio a los malos, que no lo van a soltar tan rápidamente, tan fácilmente. Hace poco, por si quedaba alguna duda, hace poco en este mismo canal, hace algunos meses, entrevistaron a un narco conocido y le preguntaron si estaba de acuerdo con regular las drogas y dijo que no, no me toquen el negocio. Entonces esas cosas es las que hay que tratar de revertir, pero ahora con mucho cuidado, no podemos salir a la descampada. Entonces hay que pensar cuidadosamente cada paso y yo creo que lo que hay que hacer, por ejemplo, yo sugeriría es empezar a investigar los efectos terapéuticos de algunas sustancias. Viste que ahora se habla mucho del cannabis medicinal, por ejemplo. Y hay mucha mito y leyenda con respecto a eso también. También hay cosas que se sabe. ¿Pero por qué se sabe poco? Porque somos los herederos del prohibicionismo, que entre otras cosas nos impidió saber más. Bueno, empecemos a averiguar de otras sustancias también y estudiemos. Y así ya sabemos. Y así los que quieran tener un uso después que no sea médico, sino que sea adulto, recreativo, saben más también, para no arriesgar, porque lo que hay que hacer es tratar de que, como, viste que a veces se habla, muchos políticos en las campañas electorales sobre todo discuten en torno a la posibilidad de tener un mundo sin drogas. Un mundo sin drogas nunca hubo y nunca va a haber, y es un buen letrero para una denominación religiosa, pero es una mentira. Como siempre va a haber drogas, sin edie, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar los riesgos y disminuir los daños de esa convivencia. En eso hay que trabajar de acá para adelante, ¿no? Ahora, mientras, digo, uno puede hacer un montón de cosas. La vida es mientras tanto. Por eso, mientras, por ejemplo, lo que se hizo con el cigarrillo, ¿no? Cigarrillo se regularizó de alguna manera como el empaquetado, lo que debe decir, los colores, la prohibición en muchísimos lugares para fumar, por ejemplo, ¿no? Digo, estoy tirando ideas. Y el cigarrillo es algo que es legal. Uno puede ir a comprar un cigarrillo legalmente, ¿no? Así como lo puede hacer con el alcohol. Pero al alcohol no se le, por ejemplo, se le obliga a la empresa, no se le obliga a poner nada en la etiqueta, salvo el histórico, se sugieren que no tomen los menores, ponele. Digo, pero ¿se entiende lo que digo? Porque como nosotros tenemos a la marihuana, al cannabis legalizado, o sea, está legalizado y tiene advertencias, ¿no? La cocaína, ¿qué vamos a hacer? Si la cocaína es totalmente ilegal, no podemos poner, no lo consuma. Pero el alcohol, que hoy hablando al principio de la charla, estamos, por los datos que yo tuve y usted me confirmó, es lo que más se consume, es la droga que más se consume y que es la que trae muchos problemas. No hay nada. O sea, lo único que no se puede hacer es comprar después de las 12. Y hasta hace poco tiempo había más cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando terminaba, creo que no existe más la marca, por eso la puedo nombrar. Ver, cuando terminaban los partidos de fútbol, elegían el jugador McPie. Sí, no sé si existe. Insólita era eso, ¿no? Que el mejor jugador era el jugador McPie. Creo que la marca no existe más, así que no hay peligro. O sea, le damos una botella de whisky al jugador. Entonces pasaban esas cosas. Yo eso lo denuncié siendo legislador en una oportunidad. Sí, son distintos modos de regulación, está muy bien lo que tú decís. Mirá, cuando yo a veces pregunto en algunas conferencias y eso que digo, las drogas están prohibidas, ¿no? En realidad lo que están prohibidos son formas de comercialización o de producción, eso, porque cuando hablan de legalizar, no se puede legalizar una planta, pues sería como legalizar la lluvia, yo que sé, cómo legalizar una planta, ¿no? Lo que eventualmente podés hablar de regular las formas de comercialización o de producción, eso. Pero las drogas están prohibidas. Y a veces yo pregunto, ¿y qué más son objetos, no?
Las drogas son objetos, no son sujetos. La droga te atrapa, la droga es sujeto, te atrapa predicado. No, la droga nunca es sujeto, la droga es objeto. ¿Qué más objetos prohibidos conocen? Y a nadie se le ocurre ninguno. Hay algunos aditivos alimentarios, en otros países hay algunos libros que están prohibidos, algunos artistas a veces están prohibidos, pero en Uruguay por suerte no, solo las drogas. Entonces son casi los únicos objetos prohibidos del mundo. Muy raro. ¿Y por qué están prohibidos esos objetos? Los únicos objetos prohibidos del mundo. Entonces alguien contesta rápidamente, porque hacen mal para la salud. Lo cual es la mitad de verdad y la mitad mentira, porque si bien hacen mal para la salud, hay muchas más cosas que hacen mal para la salud y no están prohibidas. Por ejemplo, el veneno de ratas no está prohibido y no tiene nada de saludable. La sal de mesa no está prohibida y no tiene nada de saludable. Y es el veneno del mundo contemporáneo. Yo soy hipertenso y me gusta comer sin sal porque es adictiva además y no está prohibida. Y los revólveres no están prohibidos y no son saludables. ¿Y qué están los revólveres? ¿Por qué yo no puedo salir del canal y comprarme un revólver en el kiosco de la esquina? Porque están regulados. Y la alternativa a la prohibición es la regulación, que es la mejor manera de cortar con la canilla libre de drogas, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Tremendo. Daniel, primero algo que quedó en el tintero es el consumo de alcohol en promedio comienza a los 17 años según ese informe. Ahí va. Y un poco antes en los varones, o sea, parece que después, en la medida que van creciendo los adolescentes, eso pasa a ser más paritario entre varones y mujeres, pero en primer lugar empiezan los varones. Pero algo del informe también que me quedaba en el tintero es que por primera vez el consumo de drogas, el consumo de cocaína particularmente, en porcentaje fue mayor a los estudios anteriores. Es decir que esta vez, en este periodo, ese consumo en particular subió. ¿Eso es así? Sí. Sí, y además es alto, ¿no? Cuando vos mirás los números, creo que el consumo, yo ahora no me acuerdo exacto los números, pero creo que el consumo en la vida es por encima del 8%. Y que el 8% de la población alguna vez probó cocaína, a mí me parece un número muy alto, ¿no? O sea, acá en este espacio hay alguno que probó cocaína, más de uno que probó cocaína, ¿no? Es raro eso, porque en realidad a mí me parece una cosa que hay que tomar muy en serio, ¿no? Efectivamente. Tiene que ver También, eso. ¿Y los adictos, por ejemplo? el porcentaje de uso problemático de cocaína es del 30 y pico por ciento. 30, más del 30%. Más del 30% de los usuarios de cocaína tienen. Es problemático. Y No de la población total, de los usuarios. No, de los usuarios. Sí, sí, usuarios. ¿Se asocia a la cantidad de cocaína que ha pasado por el puerto y lo último que hemos visto y todo eso, que somos país de tránsito o de acopio? Somos las dos cosas, de tránsito y de acopio, no necesariamente se asocia, en primer lugar porque las incautaciones no están en relación con la cantidad de drogas que circula, porque uno no sabe cuánto de lo que circula se incauta, ¿no? En general la gente ahí hace asociaciones, bueno, por cada tonelada que se incauta hay 10 que pasan, bueno, eso no se puede saber en realidad, ¿no? Nunca podés saber cuánto no se incautó. Eso es un dicho de... Sí, bueno, sí, agarraron una tonelada, pero pasaron 15 por eso. Pasaron 15 o 16 o 14 o 32, no sabés cuánto pasó, ¿no? Pero eso no sé si es comprobable. No hay manera de saber, porque si supiéramos la agarraríamos. Por eso. En general, además, lo que agarramos, yo miraba un programa a veces, no sé, que se llama, que lo pasan en National Geographic, que se llama Alerta Aeropuerto, Sí. que agarran a la gente ahí. Le gusta mucho a Luis. A mí yo lo miro. Sí, y siempre agarran unos pobres infelices, ¿no? Que cuando les ves la cara decís, se jorobaron la vida. Y eso está prensado entre los costos de distribución que tiene este negocio, ¿no? Y las toneladas que pierden, o los kilos que pierden con ese tipo y todo eso, porque en realidad este es el negocio más lucrativo que hay, ¿no? Un kilo de cocaína en Colombia vale $1.000 y poco y en Melbourne vale $200.000. No hay ningún negocio como ese, ¿no? Y eso es gracias a la prohibición. Había un ministro del Interior que me llamaba a mí y me decía siempre, Daniel, están vendiendo la marihuana uruguaya en Brasil, la pagan 5 veces lo que la pagan acá. ¿Y por qué la pagan 5 veces lo que la pagan acá? ¿Porque los brasileños tienen más plata? No. ¿Porque los brasileños tienen un paladar exquisito que No. Porque está prohibida. La mejor manera de mejorarle el precio a los narcos es prohibirla. Y entonces siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a correr el riesgo de traficarla porque las ganancias son grandes. Y algunos caen, así como en Alerta Aeropuerto, ¿no? Que Daniel, algunos caen.
Daniel, vos decías hace un rato que pensar en un mundo sin drogas es imposible, pero también tenemos que pensar en las drogas que nos son muy útiles y en esta encuesta también se refleja, por ejemplo, el consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, que la mayoría afortunadamente siguen una receta médica. Pero ¿qué nos han dicho estos números en la última encuesta de este consumo en Uruguay? Bueno, más o menos, ¿no? Para los antidepresivos sí. Casi todos son con uso con receta médica. Y además está muy bien que así sea. Pero ahí tenemos algunas noticias que no son muy alentadoras. La primera es que para el uso de opioides hay un 10% del acceso a opioides que es sin receta. Y yo me gustaría saber cómo se hace para acceder a opioides sin receta, ¿no? Cuando decimos opioides decimos tramadol, morfina, esas cosas. Un 10%, 1 de cada 10 que usa esa sustancia lo hace sin recetas. Ahí hay que estudiar por qué está pasando eso. Y cuando hablamos de ansiolíticos, es peor, es un 20%. Y eso sí es más evidente porque son esas señoras que... Ahí hay mucho de iatrogenia, los médicos tenemos mucha responsabilidad en eso, de indicar una medicación y que después la gente la necesita toda la vida. Y capaz que no está bien indicada de entrada o capaz que hay que hacer el seguimiento longitudinal de esos usuarios, de esos pacientes, para saber en qué momento hay que retirar esa medicación, ¿no? Que no la retiramos nunca y después ahí tenemos las señoras o los señores viejitos consumiendo la misma sustancia que le indicaron hace una punta de años para siempre. Y habría que pensar si eso está bien indicado. Pero además muchos casos se consigue sin receta. 20% del usuario de ansiolítico. A mí me parece mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho. Uno de cada cinco, si dije bien, 1 de cada 5. Daniel, dijiste 21 años del 2001 a ahora, que 21 no, 23 años que hay de mediciones. ¿Qué pasa? ¿Qué se ve? ¿Cómo interpretás si sucede algo en el momento de la legalización? No, hay otro nombre. Regulación. La regulación de la marihuana. ¿Qué pasó en ese momento de ahí en adelante o de ahí para atrás? Sí, está muy bien la pregunta, porque a mí me parece muy importante destacar eso. No pasó nada. En términos de incremento o disminución del consumo, la curva venía aumentando y cuando en 2013 se regula la primera encuesta, después en 2014, la curva sigue aumentando y la pendiente de la curva no se quiebra, no se modifica para ningún lado. Cuando vos desagregás por edad hay alguna diferencia, que ahora voy a eso, pero el consumo sigue aumentando. La primera vez que disminuye es en esta última, entre 2018 y 2024. Que en realidad yo más que decir que disminuye digo que se aplana porque la diferencia es muy chiquita, ¿no? O sea, se pone horizontal la curva, digamos. Cuando desagregás por edad sí hay una diferencia y es que el consumo es menor en los más chicos y aumenta un poquito más en la franja de entre 26 y 35 años. Y también la otra cosa que pasa es que aumenta la edad de inicio, que antes era 18 y ahora es 20, pero eso es un promedio. ¿Y por qué pasa que aumenta la edad de inicio? Porque el crecimiento mayor es en las edades de mayor de 20 años. No es porque la gente empieza más tarde, sino como se incorporan nuevos consumidores más grandes, eso aumenta el promedio de edad de inicio. Yo creo que la edad de inicio más o menos se mantiene. Ojo, no es la casuística, ¿no? Porque acá seguramente que alguno de los televidentes está pensando, no, pero yo conozco un muchacho que es de 13 que consume. Claro, debe haber 1000. Pero cuando uno hace el promedio, te da que el promedio de inicio de consumo hoy en Uruguay es 20 años. Y aquello de arrebatar, perdón Luis, aquello de arrebatarle el negocio al narcotráfico. A mí eso nunca me gustó, esa explicación, ¿no? Yo sé que se decía en el gobierno pasado esa explicación, que ese era el objetivo, pero el centro de gravedad de la política no puede estar puesto en el narcotráfico, tiene que estar puesto, yo lo que creo que el objetivo de la política tiene que ser proteger el derecho del que hace libremente la decisión de consumir y que no tenga que vincularse con organizaciones criminales. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los días tenemos noticias de un muerto, de un preso o de un herido en una boca de venta clandestina. Nunca tuvimos esa noticia en una farmacia. Claro. Eso es un gran avance en términos civilizatorios. ¿Le restamos negocio al narcotráfico? Un poco sí, pero no es lo más importante. ¿Están esos números? Sí, solo en farmacias el año pasado pasaron por la caja de las farmacias por concepto de venta de cannabis $6 millones. Esos $6 millones antes iban al narcotráfico. Pero además hay autocultivadores, pero además hay clubes canábicos. Nosotros estimamos que lo que se mueve en el mercado son encima de $25 millones, que antes iban al narcotráfico y ahora no van al narcotráfico. Por lo menos no estamos financiando organizaciones criminales. Con esta porción del mercado, todavía hay una parte del mercado que sigue consumiendo en el mercado irregular, ¿no? Pero aprovecho para decir eso, solo un 7%
es el prensado paraguayo, que era lo que antes era casi todo. Solo un 7% quiere decir entra por la frontera. Y eso nos evita muchos problemas de violencia, de cosas. ¿Por qué pasa eso? Por 2 razones. La primera es porque a los usuarios les gusta más el cannabis de tipo cogollo y ese que el prensado. Y segundo, porque a partir de que les gusta más, el prensado baja el precio. Y si baja el precio, deja de ser un negocio para los narcos traerlo. Con lo cual no les interesa tanto. Entonces me parece que por todos lados es una ganancia la regulación. O sea que lo que se ha logrado es que el consumidor compre en otro lado y al comprar en otro lado tener un registro de quienes lo consumen, porque no ha variado según... Podríamos no tener registro también y sería la misma situación, ¿no? Yo me parece eso, y me parece un despropósito pedirle a la gente que diga cómo se llama y qué número de cédula tiene para poder pitar un... Lo digo sin perjuicio, porque yo no sé si me gusta, iba a decir no me gusta fumar porro, no sé si me gusta porque nunca probé, pero en realidad me parece que la gente tiene que tener Ahora, derecho. eso no se había implementado para no generar, por ejemplo, de que una persona compre cantidades... Sí, en parte es por eso. Pero ¿y cuál sería el problema? De si va a consumir, o sea, actualmente puede consumir 40 gramos mensuales. Es bastante cantidad. ¿Para qué compraría si ya consumió todo lo que quería? ¿Para vender? ¿Y para qué va a vender si puede ir cualquiera a la farmacia si no hubiera registro? Entonces es como una trampa un buen al solitario. razonamiento. Está perfecto. Muy bien, doctor, ¿ahora cuándo es la próxima? Creí que me iba a decir que ahora cantaba. No. Quiere cantar. Quiero decir a todos que tenemos un problemita con el sonido. Iba a venir con la banda el doctor y vamos a hacer playback. Bueno, la próxima. Le agradezco. ¿La próxima encuesta cuándo es? ¿El año que viene? No. ¿O dentro de...? 3 o 4 años. 3 o 4 años. Salen muy caras, porque además no es que nosotros las implementamos con un ¿Cómo va a ser cuaderno y un cada lápiz. las encuestas? Muy caras. Si hay 500 encuestas se hicieron en los últimos meses. Primero que esta tiene mucho más número de casos, esta implica como cerca de 6.000 encuestas y que nosotros la conveniamos con el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? O sea, para garantizarnos de que además no somos nosotros la que corregimos los números, todo eso no se procesa todo en línea, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Sabe dónde votar? Sí. Perfecto. Igual que siempre. En Canelones. Sí, En en el mismo lugar que siempre. Le hago la misma pregunta que ella. ¿A qué hora? En general voto de mañana, siempre De voto mañana. sí. Y lleva la Logra. lista. Y lo que pasa es que sí, llevo la lista, pero además tengo que llevar a otra gente a votar, porque soy le candidato. pasa como a vos. Bueno, está No te bien. olvides que soy Clark Kent. Seguro tiene razón. Yo lo quise decir porque capaz que nos multan. Pero a él también. Seguro. Gracias, doctor. A vos. Muchísimas Muchas gracias. gracias a Muchas ustedes. gracias. Muy inteligente la pregunta. Gracias, muchas gracias. Bien. Despedimos al doctor Daniel Radiolo, el aplauso grande.